Hola, buenas tardes otra vez, aunque acabamos de hablar hace apenas unos minutos, pero ahora ya es para empezar con la actividad, ya no con la introducción, sino que vamos a empezar con la primera mesa y tengo el enorme placer de poder comoderar esta primera sesión con uno de los maestros de la endoscopia en España. Aparte de uno de los maestros, es un buen amigo, aparte de otras cosas por la cercanía y proximidad que tenemos, que es el doctor Leopoldo López Rosés, que sabéis que es el jefe de servicio de digestivo de Lugo, pero sobre todo uno de los endoscopistas más reconocidos en nuestro país. Sin más, Leopoldo, te paso la palabra para que presentes la parte de la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Julio, por tu exageradísima introducción, fruto de la vista más que de otra cosa. Y nada, es un placer para mí estar aquí hoy moderando esta mesa. Quiero dar las gracias a la Junta Directiva y sobre todo a Julio por haber contado conmigo para participar activamente en ella. Y además felicitarlos porque en un tiempo récord han organizado este follón de curso virtual que por lo que veo está saliendo muy bien y que creo que va a ser un éxito. Bueno, pues nada, vamos a empezar con esta primera mesa, que es sobre un tema súper actual, como es la influencia del COVID en la endoscopia. Son tres ponencias las que vamos a escuchar, de 15 minutos cada uno. Al final de las tres tendremos un rato para hacer preguntas. Y nada, la primera presentación corre a cargo del doctor Eduardo Redondo Cerezo, que es el jefe de digestivo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, profesor asociado de la Universidad de Granada y un endoscopista también sobradamente conocido por todos los que nos dedicamos a la endoscopia digestiva. El título de su charla es ¿Cómo tenemos que cambiar la estructura y funcionamiento de nuestras unidades de endoscopia digestiva a raíz de la pandemia del COVID-19? Eduardo, cuando quieras, muchas gracias por participar y tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva por contar conmigo para esta presentación y fundamentalmente en la persona del doctor Iglesias, que fue el que me llamó personalmente. Y Julio, te lo agradezco mucho. Antes de empezar, pues mi más sentido homenaje y pésame a las víctimas de esta pandemia. Los que lo hayan sufrido, los que hemos dejado algún amigo en el camino, pues sabemos bien de lo que hablamos y lo que hemos visto en los hospitales probablemente muchos no lo esperamos ver nunca. Y yo creo que, bueno, pues que nos debe de servir también de reflexión sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? La propuesta que se me hacía era cómo tenemos que cambiar la estructura y funcionamiento de nuestras unidades a raíz de la pandemia. Y ante eso nos encontramos con una realidad en la que toda la realidad la vemos a través de un prisma, el prisma de la pandemia, del coronavirus, ¿no? Y ante esa realidad que vemos a través de ese prisma, tenemos que preguntarnos si habrá un antes y un después, si habrá un día después, o si vamos a volver a lo mismo que teníamos antes, si queremos o debemos volver a la situación previa, qué adaptaciones hay que hacer ahora y qué adaptaciones han llegado para quedarse, si tenemos evidencia suficiente para pensar en cambio a largo plazo y si surgen oportunidades y reflexiones para la endoscopia a raíz de la crisis actual. En ese sentido, ha habido un doble impacto funcional y estructural. Funcionalmente, sabemos que hemos suspendido muchos procedimientos, que se han contagiado muchos profesionales, que hemos tenido que reevaluar las indicaciones de muchos procedimientos que ya estaban citados. Ha habido que reevaluar también el flujo de pacientes dentro del hospital y dentro de las unidades. Además, hemos tenido que adaptar salas de espera, hemos tenido que adaptar salas de endoscopia, hemos tenido que adaptar a los endoscopistas y el personal a esta situación. Y hemos tenido que replantear las agendas, que replantear las indicaciones, como hará Fernando después, y que replantear incluso consultas, crear consultas que antes no existían para abordar esta situación. Y en ese sentido, y en mi unidad, os planteo lo que ha supuesto, hemos tenido que suspender 1.600 procedimientos endoscópicos, estoy hablando de endoscopia convencional. Nosotros tenemos unas entradas de unos 1.000 procedimientos al mes que hemos dejado de hacer, evidentemente, tampoco han entrado, porque los pacientes tampoco han ido a su médico, ni a un especialista, ni a médico de familia, con lo cual en eso hemos ganado algo. Y teníamos unos 1.500 procedimientos en lista de espera pendientes de citar que se suman, ¿no?, a lo que ya había. Y el impacto sobre nuestra plantilla, nosotros hemos sido probablemente el hospital más castigado de Andalucía, hemos tenido un 30% de la plantilla del servicio aparato digestivo infectada y el 50% de la plantilla de enfermedades endoscopias que también ha sufrido la infección y que ahora mismo estamos sin baja, solo 2 de los facultativos. Y
Cuando planteamos cambios estructurales o funcionales, tenemos que pensar primero en qué pasa antes de que el paciente llegue a la endoscopia, y en esto Fernando hablará después mucho más, pero hay que ver la priorización y la reevaluación de indicaciones. Hay que plantear hemos planteado ante, pues ya lo hemos hecho, ante esta situación, una consulta virtual que se ha convertido en una teleconsulta en la que hemos reevaluado, hemos explicado procedimientos, hemos anulado algunos procedimientos que no estaban indicados, ¿no? Hemos hecho un trabajo de priorización, hemos validado todo el acceso abierto, es decir, esa apertura que tenemos a las solicitudes de primaria, pues hemos tenido que revisarlo y que validar cada petición de lo que vamos a volver a hacer o de lo que vamos a hacer. Hemos tenido que establecer un contacto, si cabe, más estrecho, muchas veces olvidado, pero si cabe más estrecho con los médicos de familia y con otros especialistas que nos solicitan exploraciones. Y hemos tenido que hacer un cribado de algún tipo de la infección por el SARS-CoV-2 y, por supuesto, hemos tenido que generar una consulta específica para abordar pues, todos estos problemas. Lo que hemos dejado de hacer en la clínica o en las salas de endoscopia, pues se ha vuelto una consulta específica para atender a esto. Y en esa primera parte de reevaluación, de priorización o de valorar exactamente la indicación de la endoscopia, lo hemos tenido que hacer, y así se indica en la mayoría de las guías, de una forma personalizada, sistemática y transparente. Personalizada porque hemos hecho teleconsulta o debemos de hacer teleconsulta para cada caso. Debemos de explicar la situación de la pandemia y por qué se establecen prioridades, y además hay una necesidad de instruir al paciente sobre demoras y sobre la preparación que van a tener, y además aprovechar para hacer un cribado clínico y un cribado microbiológico que deberá hacerse o no. Esto yo sé que está en discusión en el candelero en función de la evolución de la pandemia. Probablemente pasemos por distintas fases y en función de eso a lo mejor sí hay que hacer un cribado microbiológico. La reevaluación de indicaciones debe ser también sistemática. Hay que plantear unos objetivos y unos criterios únicos y en base lo más basado posible a la evidencia, a la literatura. Y luego nosotros, y creo que se debe de hacer, hemos generado una base de datos con todos los pacientes que hemos cambiado de situación en los que se ha establecido una priorización en distintos niveles para hacer antes lo que es más necesario hacer antes, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ser transparente, con registro en historia clínica, con comunicación directa con el paciente y con el médico que lo ha derivado, en su defecto con el director de su centro de salud, por ejemplo, y en una consulta específica con una agenda y que cueste como una actividad, ¿no? Esto sería un primer cambio estructural, funcional, que surge antes de que el paciente llegue a nuestra unidad. Y antes de que llegue a nuestra unidad también, sobre todo cuando hablamos con la dirección, tenemos que valorar 3 variables que son esenciales. La primera, si disponemos de equipos de protección personal. Si no disponemos de equipos de protección personal suficiente, y no ya para usarlos en una economía de guerra, sino para usarlos razonablemente, tenemos que decir a la dirección que no vamos a hacer endoscopia electiva. La endoscopia electiva se hace cuando estamos adecuadamente protegidos, ¿no? También hay que reevaluar y ver nuestros espacios, ¿no? Si los espacios que empiezan en nuestra sala de espera, en nuestro hospital, y que luego hay que trasladar a la sala de despertar, a la sala de endoscopia y a todo el servicio, ¿no? Pero los espacios son muy importantes porque la necesidad de mantener la distancia social en el hospital y en todas partes pues es vital, ¿no? Y evidentemente tenemos que ver con qué personal disponemos, cuántos tenemos de baja. Nosotros hemos tenido bastantes, como os contaba, y luego si el personal está absolutamente instruido en cómo comportarse en el hospital, no solo en ponerse o quitarse el equipo de protección, ¿no? Sino en cómo comportarse realmente en el hospital. Y para esto es fundamental que generemos protocolos, una serie de protocolos de funcionamiento en la unidad dirigidos a todo el personal. Nosotros, en este sentido, y siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas más importantes, ¿no? Hemos generado un protocolo escrito de funcionamiento y distanciamiento para el personal, con normas absolutamente concretas. Y luego para la limpieza también un protocolo aparte, ¿no? Hay un cribado que se hace diariamente de la temperatura corporal del personal, cribado de clínica si la tienen, y luego la citación debe hacerse de modo que limite al máximo la estancia en las salas de espera. Es decir, tenemos que tener una política de sala de espera vacía o con una cantidad de personas que permita mantener la distancia social. El cribado clínico, el último, se hace justo, se hace uno 24 horas antes de que acudan a endoscopia, y el último justo en un área diferente a la unidad, en una antesala, y eso debe estar registrado, firmado por el profesional que lo hace, y al paciente debe quedarle mascarillas e higiene de manos con hidroalcohol. Yo no soy partidario, creo que no hay que emplear guantes por 2 motivos.
El primero es porque no sirven de nada. Si el paciente se toca la cara, va tocando todo, da igual que lo toque con guantes que sin guantes. Y segundo, porque los 2/3 de la producción de guantes a nivel mundial está centralizada en Malasia. En Malasia están a tope, probablemente la siguiente carencia que vamos a tener, sobre todo si esto se prolonga o si hay nueva oleada, va a ser la de guantes. Por tanto, hay que intentar a la población instruirla a lavarse bien las manos con lo que es suficiente y no en usar tantos guantes, ¿no? Estos son parte de los protocolos que nosotros hemos empleado para el personal. Como veis, defendemos a detalle con gráficos para que sepan cómo comportarse en la unidad. Y, evidentemente, solución hidroalcohólica a la entrada, los sitios en la sala de espera marcados para ver dónde se pueden sentar, de modo que podamos mantener la distancia social. En cuanto al cribado microbiológico, luego, si queréis, podemos hablar. Yo creo que hay que adaptarse en función de lo que la pandemia diga, y luego lo hablaré un momento a la hora de hablar de controversia. Cuando el paciente entra a la unidad de endoscopia, es fundamental que pase directamente a la bahía de recuperación, a la bahía de la sala de despertar. En esa bahía el paciente se cambia, las pertenencias lo más recogidas posible. Idealmente, si la camilla tiene, como la nuestra, ahora enseñaré un poco las que tenemos, una bandeja inferior, que todo esté recogido ahí. Y en la sala de endoscopia debe estar todo el material necesario antes de que entre el paciente, en orden estricto. La presión negativa, si se tiene, está bien, si no, tampoco es imprescindible. Pero efectivamente, de cara a futuro, igual es interesante pedir alguna sala de presión negativa, que la mayoría no tenemos, ¿no? Y luego el equipo de protección personal, que deben de llevarlo todos los profesionales implicados en todos los procedimientos mientras estemos en esta fase de la pandemia, ¿no? Que corresponde, pues, con lo que ya sabemos: el gorro quirúrgico, la mascarilla FFP2, la gafa y la pantalla. Y estas dos cosas son las más importantes, ¿no? Por supuesto, la bata impermeable, doble guante y las calzas, las que haya, ¿no? Solo en la sala de despertar tenemos este tipo de camillas, de modo que debajo en esa bandeja van todas las pertenencias del paciente, de modo que el paciente prácticamente no toca, hay que limpiar muy bien, o hay que limpiar mejor la bahía, la camilla, pero en la sala de endoscopia el paciente no tiene por qué tocar nada, ningún elemento de la sala de endoscopia. Entonces, yo creo que luego las bahías están separadas suficientemente, los 2 metros, ¿no? Y luego la antesala de la sala de endoscopia, pues, se ha convertido en un sitio en el que nos colocamos el equipo de protección personal y en el que nos desvestimos en la puerta de cada sala, ¿no? En definitiva, pues sí que nos ha cambiado bastante la estructura de la unidad. Una vez dentro del personal, hay que recordarle que una vez que están vestidos y que están dentro, no deben salir hasta que se termine el procedimiento, y debe haber fuera un equipo de enlace, un equipo de enfermería de enlace, por si nos falta algo, que podamos recurrir a ellos para que nos lo traigan, ¿no? Terminado el procedimiento, la salida debe ser ordenada. Primero sale el médico, que se retira el equipo de protección, luego sale el auxiliar de enfermería con el tubo, con el endoscopio para reprocesarlo, con un reprocesado estándar. Después el paciente en su camilla, a la misma bahía en la que llegó, y finalmente la enfermera, y después se limpia y se ventila la sala. Esto implica tiempo, por supuesto, ¿no? Y más tiempo del que teníamos previamente. Hay una serie de trucos que, evidentemente, evidencia científica no hay, pero como no hay evidencia científica de casi nada, hay mucha opinión y muchas cosas basadas en modelos que tampoco son la panacea, de usar este tipo de máscaras faciales. Probablemente el puerto central sea más adecuado para hacer endoscopia digestiva, ¿no? Para evitar que se formen aerosoles, usar anestesia tópica, obviamente sedar toda la endoscopia alta, eso pues ya íbamos haciendo bastante, ¿no? Y entrar sin insuflación a esófago o con insuflación mínima, desconectar la insuflación también en retirada, para evitar la producción de aerosoles, sobre todo en procedimientos altos, que son probablemente los que más riesgos tengan, ¿no? Hay cuestiones candentes. Primero, si debemos de optar por abandonar todo el cribado microbiológico ya, si podremos hacer el mismo número de exploraciones que antes de la pandemia por cada sala, si deberíamos validar la indicación de cada endoscopia antes de realizarla, y qué porcentaje de exploraciones se pueden evitar. Me imagino que Fernando después nos contará cosas, ¿no? Y si debemos plantear cambios estructurales en nuestras unidades permanentes, es decir, de cara al futuro. En este sentido, y hablando primero del cribado microbiológico, las sociedades más importantes, la ESGE, la ASGE y la Sociedad Británica, recomiendan que se haga siempre que esté disponible y adaptándose a la fase de la pandemia. Es verdad que lo que estamos viendo es que nosotros llevamos haciéndolo por 3 semanas o menos, no hemos encontrado ni una sola PCR positiva. Por tanto, esto deberá de cambiar, ¿no? En un momento dado, pues porque balanceando esos supercontagiadores que pueden montar un brote en un momento, y con el gasto que supone, y el gasto de gente, de trabajo y de recursos, pues probablemente llegue un momento en que no haya que hacerlo, ¿no? Un poco para desdramatizar, la experiencia italiana es muy interesante porque
y no quiero dar una falsa sensación de seguridad, yo creo que eso ya lo tiene la población, están muy seguros. En Italia, de 44 unidades de endoscopia, se infectó el 4,8% del personal, o sea que nosotros hemos sido un desastre, aunque nuestros contagios no han sido en endoscopia, ha sido fuera del acto endoscópico en sí. En ellos, solo 3 también hubo una relación directa con endoscopias que hicieron. El 22% hicieron endoscopia a COVID positivo solo con mascarilla quirúrgica. Con lo cual, hombre, es decir, hay que tener precauciones, todas las necesarias, pero bueno, también tenemos que quitarnos drama, ¿no? En cuanto a la eficiencia de las agendas, con los requerimientos que tenemos de salas de espera, de equipos de protección, ponérselo, quitárselo, de limpieza, ventilación, es imposible funcionar al 100%. Nosotros estamos ahora citando un 65%. Hay que adaptarse también a los tiempos y también a nuestra velocidad, ¿no? Y se debe asignar más tiempo a cada procedimiento y monitorizar la ocupación siempre de las salas de espera para que estén vacías. Las modificaciones estructurales, evidentemente telemedicina, que validemos todas las entradas con hojas de derivación a nuestra unidad que sean estructuradas para que tengamos la información necesaria. Hay que mejorar los espacios comunes, tanto las salas de espera, áreas administrativas, salas de endoscopia, salas de despertar, de cara al futuro. Tenemos que exigir salas de espera amplias, ¿no? que permitan una cierta distancia social, incluso para la gripe, ¿no? Ajuste de agendas diarias a la realidad. Tenemos que cumplir los horarios de forma germánica, con citas ajustadas a la realidad, con tiempos, sin esperas innecesarias en salas de espera. Por supuesto, mejorar la higiene. Los endoscopistas siempre nos hemos llenado los brazos de bilis, de fluidos, no ha saltado sangre. Yo creo que por lo menos mascarilla quirúrgica y bata, aunque sea una bata porosa en todos los procedimientos altos, deberíamos de planteárnoslo como objetivo cuando pase todo esto, ¿no? Y, por supuesto, plantear una sala de presión negativa. En conclusión, y termino, son esenciales las adaptaciones estructurales para la pandemia y para la pospandemia. Es imprescindible una validación y una priorización de la indicación de la endoscopia. Habrá que hacer cribado clínico y o microbiológico, cambiando la estrategia según evolucione la pandemia. Los protocolos de funcionamiento para todo el personal deben de ser suficientemente detallados, con un flujo de pacientes perfectamente marcado y del personal de la unidad. Y tenemos oportunidades para mejorar nuestra futura estructura, una preparación para otra epidemia y una reestructuración de la lista de espera y de las agendas que yo creo que se hace necesaria y que es fundamental, y ahora tenemos la oportunidad de hacerla. Esto es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias. Además, te has ajustado el tiempo de forma, vamos, británica. Después de la última ponencia tendremos tiempo para preguntas y para comentarios. A continuación, para mí sí que es un placer presentar a Fernando Alberca, que es un gran amigo mío, compañero de fatiga desde hace muchos años. Es el jefe de servicio de digestivo del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y una persona con una gran dedicación sobre todo a la endoscopia y a la docencia y a la elaboración de protocolos que ha elaborado, ha contribuido en muchos de ellos, y que va un poco a completar, yo creo, lo que nos acaba de comentar Redondo, el doctor Redondo. El título de su charla es Revisión de las indicaciones en endoscopia digestiva. ¿Hacemos más de lo que debemos? Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Leopoldo. Desde luego, enormes gracias a la sociedad, a ti, menos a Julio, porque hacer esto con 20 días no es de buen amigo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que toca, ¿vale? Y bueno, esto es lo que yo me he planteado. Yo siempre que hago una charla me planteo cómo enfocarla. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Entonces me hago preguntas y creo que tenemos que responderlas cuando hacemos docencia, ¿no? La pregunta que me hacen en primer lugar es si se hacen demasiadas endoscopias, y si es así, si es por una mala indicación o porque hay que actualizar los protocolos que no están actualizados. Tenemos que cambiar las indicaciones básicamente que tenemos ahora mismo en endoscopia porque haya venido el COVID. Y luego, ¿hay alguna forma de controlar y corregir en los procedimientos que son innecesarios? Yo creo que eso es esencial. Lo he puesto en verde esperanza porque yo creo que es donde más tenemos que trabajar, ¿vale? En el año 96 yo me acuerdo que empezamos a trabajar con Open Access Endoscopy, con unos centros de salud de nuestra área para abrir la endoscopia primaria, y en un trabajo que hicimos siguiendo el sistema de RANúclea para detectar pertinencia y concordancia, vimos que de todas las primeras pruebas que habíamos hecho para primaria, en el 72% había una pertinencia de las solicitudes pedidas por médicos de primaria y en un 84% había concordancia clínico-endoscópica. Y primaria asumió casi un 80% de los pacientes.
Claro, eso era una época en la que nadie entendía que primaria pudiese pedir una endoscopia, ¿vale? Estamos hablando de indicaciones, quién está indicando, por qué lo está indicando, y a uno le obliga a pensar y decir, vamos a ver, ¿esto por qué es? Y durante toda mi vida he estado dándole el run a ver qué pasaba. Cuando el otro día, Julio, me dijo que revisase el tema de las indicaciones de endoscopia ahora mismo, post-COVID, me puse a dar vueltas por internet, ¿no? Y me di cuenta que los resultados son bastante coherentes. Son tan coherentes como que hay muchísimas guías, metaanálisis, revisiones sistemáticas hechas, en donde entre un 70 y 90% de las solicitudes que llegan a las unidades de endoscopia se consideran apropiadas según las guías clínicas. Y a mayor pertinencia, mayor concordancia de hallazgos endoscópicos. Es decir, que a lo mejor teníamos una sensación de que se está haciendo mal, pero cuando se ha estudiado no se está haciendo tan mal. No toda la gente pide mal la endoscopia. Lo que ocurre es que aquel que la pide mal nos llama mucho la atención, que eso es distinto, ¿vale? Este es el trabajo más importante que ha habido sobre endoscopia pedida por atención primaria. El grupo de Frohlich, un grupo suizo, que llevan muchísimos años trabajando con Open Access Endoscopy, vieron en 6.000 colonoscopias de varios centros que el 87% eran apropiadas. Y curiosamente, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, las que eran inapropiadas se centraban sobre todo en pacientes jóvenes y con síntomas inespecíficos, que a lo mejor es el punto diana al que tenemos que dirigirnos cuando hablemos de las indicaciones. Nosotros teníamos la sensación de que se estaban haciendo muy mal las endoscopias en seguimiento del cáncer colorectal y mi compañero Juan Egea del hospital, el coordinador de endoscopia, basándose en los datos de las guías clínicas de seguimiento de pólipos, se dio cuenta que, bueno, habíamos hecho 2.635 colonoscopias en pacientes tratados de cáncer colorectal. Curiosamente, la edad media era altísima, la edad media de 70 años y luego un porcentaje muy alto, incluso había algunos pacientes hasta de 94 años en el seguimiento, y lo que vimos, que casi el 77% de los pacientes, esto es muy reciente, todavía no lo hemos publicado porque tenemos intención de seguir un poquito más para allá, ahora os lo comentaré, el 77% de los pacientes tenían hallazgos que no nos servían absolutamente para nada. Teniendo en cuenta que la normalidad sí nos sirve, por supuesto, pero realmente no aportaba nada a la endoscopia. Solo se detectó un 0,3% de cánceres, se detectaron pólipos, todavía no hemos analizado el impacto de estos pólipos clínicos ni qué tipo de pólipos son, pero realmente digamos que son datos que te obligan a decir, bueno, a lo mejor estamos haciendo de más. Con todo este disparate, hace poco, bueno, indudablemente las indicaciones son las que son. Y las indicaciones de la endoscopia, en mi opinión, no tienen por qué cambiar después del COVID. El COVID hace que tengamos problemas, pero las indicaciones están basadas en guías de práctica clínica, en estudios muy cejudos y muy constantes durante muchos años y son indicaciones bien establecidas. El que ahora mismo tengamos problemas para asumirlas no quiere decir que no tenga que estar indicada la endoscopia. Para que no esté indicada, tendremos que volver a reescribir los criterios EPAGE, los sistemas de calidad para las gastros, tenemos que volver a escribir, tenemos que decirle al profesor Ander que vuelva a escribir los indicadores de calidad de la CPR y que nos defina, como ya hizo en su momento, las indicaciones actuales de la CPR para decir si las indicaciones están apropiadas o no. Donde sí creo que es muy importante pararnos es en el seguimiento. Ahí es donde sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo que está bastante bien definido. Y en este sentido, lo único que veo las indicaciones, no he pretendido en ningún momento poner un listado de indicaciones de procedimientos, porque si no, se iba todo el mundo a dormir la siesta, que es lo que se pide hasta ahora, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es algún pequeño análisis de este último trabajo muy reciente de la ASG, en donde hacen un documento de posicionamiento para el seguimiento. Notas rápidas, ¿vale? La ESG no recomienda seguimiento de las ectopias mucosas cervicales, de las esofagitis AI de Los Ángeles y de los barrios menores de 1 centímetro. Tampoco recomienda el seguimiento de la metaplasia intestinal limitada al antro, salvo cuando haya una infección persistente por Helicobacter pylori, cuando haya una historia familiar de cáncer o una metaplasia incompleta. Y tampoco recomienda el seguimiento de los pólipos de glándulas fúngicas, salvo cuando haya síndromes hereditarios. Por otro lado, también se muestra en contra del seguimiento de leiomiomas, lipomas o páncreas ectópicos bien definidos por ecoendoscopia. Tampoco el seguimiento de la úlcera adrenal, claro, salvo que tenga síntomas. Tampoco a favor del seguimiento de los quistes, de los cistadenomas serosos pancreáticos. Y tampoco, y esto es importantísimo en nuestras unidades de endoscopia ahora mismo con las colonoscopias, contra el seguimiento de pólipos hiperplásticos retrosigmoideos, contra la existencia de 1 o 4 adenomas menores de 10 milímetros con displasia de bajo grado o cuando haya pólipos cerrados menores de 10 milímetros sin displasia.
esto ya ha estado recogida en casi todas las guías y sabemos que esto no hay que hacerlo, con lo cual todo lo que podamos controlar estas indicaciones será un beneficio enorme para las unidades de endoscopia. Y además, cortar el seguimiento en pacientes por encima de 80 años que tengan una expectativa de vida en una situación general mala, ¿vale? Estas son recomendaciones tan concretas que me ha parecido muy interesante ponerlas porque yo creo que sí es importante que nuestros compañeros definan hasta dónde tenemos que llegar. Es decir, este sería el no hacer famoso que puso en marcha la Sociedad Española de Patología Digestiva hace unos años, ¿vale? Adaptado a la endoscopia. Perdonad, pero esto no avanza. Pero esto es indicaciones basadas en una guía clínica. No hay que olvidar que la guía clínica caduca, ¿vale? Una guía clínica de ahora no es la misma guía clínica que vamos a aplicar dentro de 10 años. Y eso lo sabemos perfectamente. Entonces, en el momento que, si hablamos de indicaciones, las indicaciones en este momento son válidas, pero ya no cambian dentro de unos años. Y además son válidas para aquel que las conoce. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en otra cosa, que es en qué herramientas tenemos, sobre todo, para hacernos cargo de qué indicaciones no se deben hacer. Las he dividido en 3 modelos de indicaciones. Los pacientes que tienen una indicación de una endoscopia por síntomas, los pacientes que los tienen para efectuar un tratamiento y los pacientes que la tienen para hacer un seguimiento de una patología. ¿Qué pasa en que las que tienen por síntomas? Realmente son difíciles de controlar para los que llevan la responsabilidad de las unidades de endoscopia. Es esencial tener información previa y no siempre hay, ¿vale? Hay formas de trabajar sobre esto cuando se hacen solicitudes por protocolo, luego desarrollo un poquito más, cuando tenemos una historia clínica endoscópica muy accesible y muy bien definida, cuando tenemos consultas de adecuación preendoscópica, por el apoyo de enfermeros gestores de casos o los visados de solicitudes que hacen los jefes de unidad habitualmente. Cuando se hace por tratamiento, realmente basta con que haga un visado de solicitudes, con que el jefe controle la endoscopia previa, a qué viene y que con que lo valore, probablemente sea suficiente. Y cuando se hacen por seguimiento, esto es muy importante, nos tenemos que apoyar de vías clínicas y protocolos. Es esencial la formación a aquellos que piden las endoscopias y hacer el visado de solicitudes. Vamos a ver muy despacio algunas. Espera, es que le doy sin querer a las fotos. Mirad, lo que hicimos a raíz del trabajo Juan Egea lo que hizo fue elaboró una vía clínica de seguimiento postquirúrgico del cáncer colorectal, que estamos empezando a introducirla ahora mismo en el Comité de Cáncer de Colon. Entonces, define un mapa, un calendario para el paciente en los próximos 10 años. Sabe cada paciente en cada momento, después del acto quirúrgico, quién lo va a ver y qué le va a pedir, ¿vale? Se apunta el servicio que lo va a ver. Nosotros hemos decidido que el servicio empezaría por cirugía, se hace alternativo con oncología médica, lo hacen de forma alternativa y el paciente y el clínico saben en cada momento qué prueba se le va a pedir en la consulta. Esto lo lleva el paciente y se rellena, ¿vale? O puede estar metido en la historia clínica del hospital. Esto lo hemos copiado de la unidad de la vía clínica de cáncer de mama y es un auténtico éxito porque disminuye un enorme número de procedimientos. Espero algún día contaros cuántos ha disminuido. Luego, no hay que olvidar los seguimientos por protocolo de las polipectomías, por ejemplo, en los programas de cribado. Este es el seguimiento actual de protocolo de cribado de Murcia, en el que hemos colaborado, y donde está definido en cada situación qué es lo que hay que hacer, cuál es el seguimiento cuando toca, según los riesgos, bajos, sin riesgo, alto, al año, a los 3 años. Bueno, no voy a pararme porque no tiene sentido, pero está perfectamente definido. El enfermero gestor que lleva esto decide, valora, mira a ver dónde estamos y, comentado con el médico responsable, decide en el momento en el que se tiene que hacer la colonoscopia. No nos salimos de una vía clínica, de un protocolo en este caso, en el otro caso una vía clínica. ¿Qué aportan los enfermeros gestores de casos? Bueno, nos van a permitir hacer adecuación de las solicitudes según protocolo, ¿vale? Nos permiten dar un consentimiento previo, optimizar las preparaciones, detectar patologías como uso de antitrombóticos, etcétera, y además sabemos que tenemos una experiencia de programa de cribado muy positiva. Sin embargo, como puntos negativos, necesitamos recursos, lógicamente, cuesta un enfermero, probablemente se paga con lo que ahorras, probablemente. Necesitamos desplazar, hasta ahora mismo se necesitaba desplazar a los pacientes, es lo que hacíamos hasta ahora. Necesitaba un apoyo médico, al fin y al cabo, para tomar algunas decisiones. Y lo que no sabemos, porque esto no se sabe, si va a crear una doble lista de espera, no solo la de la endoscopia, sino la de la consulta del enfermero, o iba a hacer, por lo tanto, cuellos de botella. Eso no se sabe. ¿Y qué pasa con las consultas preendoscópicas de adecuación? Que tenemos compañeros que son entusiastas del tema y que se están poniendo en marcha en algunos sitios. El propio Eduardo ha estado comentando hace un momento que ellos estaban haciéndolo ahora en la época COVID, de alguna forma u otra, aunque sea telemática.
Pues bueno, permite hacer adecuación, control teórico de lista de espera, consentimiento previo, preparaciones, detección de patologías, pero si lo hacen muchos médicos, se pierde homogeneidad en la toma de decisiones con respecto a la validación por un jefe de unidad, necesita recursos humanos, necesitaba hasta ahora desplazamiento de pacientes, no ha demostrado su beneficio porque no está demostrado, no está publicado su beneficio, puede generar conflicto con los solicitantes porque estamos hablando de una responsabilidad delegada de un jefe de unidad en adjuntos que ven la consulta y que van a rechazar en algún caso, aunque no es el último fin de estas consultas, un procedimiento. Eso, claro, hay gente que lo ve muy fácil. Yo digo que no y luego la pelea que la tenga el jefe con el cirujano, ¿no? Entonces, ese es un punto de conflicto posible, ¿no? ¿Hasta qué punto es legal rechazar una petición hecha por otro facultativo por tu cuenta unilateralmente? ¿Hasta qué punto te metes en un berenjenal si luego hay un problema? Es un tema que quizás se puede someter a discusión. Está claro que todos estos problemas que te presentan las consultas de adecuación y los enfermeros gestores, en la época de la consulta telefónica, telemática, a lo mejor podemos limitar el impacto de algunas de ellas, pero hay algunas que yo creo que siguen estando ahí en la duda, ¿vale? El visado de solicitudes es un modelo del que hacemos habitualmente, por lo menos en mi unidad es lo que hacemos, la responsabilidad no está delegada, la toma el jefe de servicio, el jefe de unidad, hay homogeneidad en el criterio, como mucha una o dos personas para tomar la decisión, el problema requiere tiempo, pero bueno, el sueldo lo lleva implícito al fin y al cabo, o sea que no podemos decir, lo he hecho fuera y que otros tomen la decisión, el tiempo está ahí, ¿no? Ahora, con este problema del COVID, todos procedimientos, los intervencionistas, por supuesto, pero hay que hacerlo con todos los procedimientos. Nosotros el visado en particular lo hacemos con todos los procedimientos. El jefe de unidad o apoyo al jefe de servicio, a veces lo hacemos los dos, revisamos toda endoscopia que entra en la unidad, con historia clínica, sin enfermo, y ya tomamos la decisión que sea. Por supuesto, el sistema telefónico, telemático nos va a ayudar. Y luego hay una cosa que yo creo que hoy día, con los Big Data, con la evolución que lleva la informática, nos tienen que ayudar, ¿vale? Esto es algo que parece lógico. Si alguien pide una endoscopia por una metaplasia intestinal gástrica, tiene que haber un sistema que por inteligencia artificial, un sistema de algoritmos, me defina solamente se acepta un control cuando se cumple alguna de estas condicionantes. Y además me va a mandar a los 3 años de la anterior endoscopia. No me permite pedirla antes. No hay conflicto porque sencillamente no se genera la indicación, ¿vale? Si uno pide un control de un cistadenoma seroso pancreático, no te deja hacerlo si no hay otro factor añadido. Y además no permite detectar morbilidades conocidas, ¿vale? Y esto entronca con que al final, con este sistema, estamos formando e informando. ¿Quién diría hace unos años que no nos iban a llegar solicitudes de CPR diagnóstica? ¿Por qué ha pasado esto? Porque hemos formado e informado a quien nos pedía las pruebas. Y ahora mismo es raro que lleguen solicitudes de CPR diagnóstica por una pancreatitis crónica, una unidad. Todavía siguen llegando en ictericia sin una técnica de imagen fiable, pero cada día menos. Espera, que esto ya lo explico. Y, perdón, quería solamente decir esto, las indicaciones, en mi opinión, están bien definidas. Yo creo que no es el momento de cambiarlas. El cambio de indicaciones tendrá que venir cuando llegue, llegará probablemente, pero hay que trabajarlo y hay que publicarlo con razones y se debe trabajar sobre todo en el control de indicaciones en pacientes jóvenes, con síntomas inespecíficos y sobre todo en los seguimientos. Pues, muy bien, Fernando, pues perfecto. Te has adaptado también de maravilla el tiempo. Muchas gracias por tus explicaciones y por tus enseñanzas. Y ahora cedo la palabra al doctor Julio Iglesias para continuar con la mesa. Julio. Muchas gracias, Leopoldo. Pues la última ponente que vamos a tener en esta mesa, la verdad que es un orgullo y un placer que haya aceptado la invitación de estar con nosotros, es la doctora Sethi. Si permitís, voy a pasar a hablar en inglés, aunque sé que Amrita tiene un dominio del español, pero creo que vamos a hacerlo en inglés. So, welcome to Amrita Sethi. She's coming from New York. She's the Director of Interventional Endoscopy at Columbia University. I'm so proud to say that she's the founder and president of Women in Endoscopy, Women in Interventional Endoscopy, which is it's amazing to have the pleasure to have you here with us. I think probably Amrita is one of the biggest advanced endoscopies that we have today in the world and in the States. And I know that many of the papers that have been published about the COVID and endoscopy and about training and endoscopy over the last year or months are coming from you, close to the American Society of Gastrointestinal Endoscopy. And I also want to congratulate for the prize and the award that you have received these months ago, past months, because of the ESG award. So Amrita, thank you very much for being here with us in the Spanish meeting.
you have accepted to be part of this like 10 days ago. So it's a big pleasure for me to have you here. And please go ahead with the topic, Pathway for Virtual Endoscopy Training, that I think is going to be a very interesting topic nowadays. Wonderful. Thank you so much for the invitation. It's really a pleasure. Of course, I would love to be sitting in Spain with you, but it's really nice to be joining you this way as well. And thank you for the kind introduction. I think a lot of the opportunities that I've had, for better or worse, also have to do with the fact that we are in such a epicenter of the pandemic, and therefore really have to respond quickly. And you know, I'm also grateful for my position and colleagues in the NYSGE, which I think a lot of the data has also come from. So I'll talk to you about virtual endoscopic training and kind of some thoughts about how to go forward with this, although a lot of it is still unknown. And just trying to advance the slides. If we could advance the slides. Okay. Yeah, thank you. So, so one thing to keep in mind is that, you know, the topic of education and endoscopy was already taking full form and changing pre-COVID. And there was quite a lot of work going into this. And some of the changes that were being discussed were really how to change from an apprenticeship model to a competency-based education. So moving away from the watch one, do one, teach one, to really more of an interactive type of education system, where there's more explanation of how one is achieving the goals on the part of the endoscopist, and more interaction with the learner or the trainee. Was moving in that way from a teacher-centric model to a learner-centric model, where it wasn't as much about what we felt were the important objectives to get across as the main way of teaching, but rather what the objectives of the learner were, paying attention to the individual nature of the learner, the experience of the learner, and how they respond to teaching modalities. There was quite a lot of emphasis on the fact that we actually need to train the trainers, and that we cannot assume that all endoscopists who may have excellent skills actually can translate that into training effectively, particularly with this new model, and that we should actually be teaching with something called conscious competency. That is an ability to actually translate what you are doing and what you're trying to achieve, so that someone can listen to the instructions and understand them, rather than just doing the procedure and expecting someone to be able to mimic the procedures or the techniques that we are doing. There was also a lot of emphasis on creating clear learning objectives, and more importantly, making sure that there was specific, timely feedback, and that the feedback was effective feedback, and really addressing those objectives and changing, moving along with or progressing with the objectives as one moves throughout the year. And again, really personalizing that learning experience. There has been work looking at you know, training of millennials, if you will, that it is much more, needs to be much more individualized, and that different trainees respond differently. And as I mentioned, there has already been a lot of work done in this area. For example, there have been now a number of Train the Trainers courses around the world. This was an effort initiated by WEO, and has now been adopted or done collaboratively with some other GI societies, and really in various different countries. This is also taken on form with competency-based curriculum, formalized curriculum, for example, in the UK and Canada, that have very specific curricula with parameters or outcomes that are measurable, particularly to measure competency, and also have very specific ways of evaluation. And we've seen throughout live courses and training sessions, and for example at DDW, there's increased use of hands-on courses for training not only different levels of trainees, but for specific advanced procedures or new procedures. And we're using a lot more simulators. And these simulators can be mechanical or virtual reality simulators. And we'll get into that a little bit more.
Next slide, please. So what is the data for actually using video-based systems or simulators? There has actually been work done looking at this in other fields as well, particularly the surgical data or surgical fields. And they do show that there's a direct association between video-based performance scores with fewer post-operative complications, fewer emergency room visits, lower rates of readmission, and lower rates of reoperations when there is video-based training involved. And in fact, meta-analysis of studies on video-based coaching have shown that in a randomized controlled trial of trainees versus medical students versus residents showed a significantly higher performance score in the video-based coaching group versus controls. Residents had a larger effect with the video-based coaching than medical students. And also it was shown that the coaching actually had a much more of an effect when it was actually done real time in the operating room when the actual trainer was doing a procedure versus the trainees just reviewing the videos on their own, either before or after the surgeries. And if we look at simulators in regards to whether or not these have actually been shown to be effective, there was a paper put out by the ASGE Tech Committee, and there has been a number of conferences from the ASGE looking at simulators. And they've actually developed some PIVI thresholds. So PIVI thresholds are measures by which they feel new innovation and devices and techniques can be felt to be effective. And the two PIVI thresholds that they created were the first one, that any simulator or simulator-based education should have a greater than or equal to 25% decrease in the clinical case requirement for competency for that procedure. And secondly, that there should be an agreement of, or a kappa of greater than or equal to 0.70, which is a fairly high level of agreement for simulator assessment tools and the actual minimal competency parameters performed on live cases. And meta-analysis have been done to actually see what the outcomes are. So there were 22 studies that were looked at with regards to procedural skills, and did in fact find that there was better performance by trainees overall who had simulator-based education incorporated into their curriculum. As well, there were studies looking at patient-related outcomes, and also demonstrated that the simulator training groups had the most improvement in the patient-related outcomes as well. Interestingly, the effect of the advantage using simulators tends to be really for early trainees or novice trainees, and kind of disappears after about 50 or so procedures. And this has been demonstrated not only with simulators, but also with the video-based education coaching, as well as virtual reality simulators. And just a comment on the virtual reality simulator. So these are sort of non-tissue based models that have some degree of haptic technology that gives you a sense of resistance, of looping. The lumen, for example, responds to aspiration and inflation of air. And so there are different monitors available for all the different techniques, both upper endoscopy, colonoscopy, ERCP, and EUS. There's nothing currently available for ESD, but studies have shown that these simulators can be effective in improving scores for trainees. As you can see, they are very expensive, and they tend to be large physical devices that need to have a special space. They have specific endoscopes related to it that allow them to be connected in that way. And so not necessarily personalized simulators, but they are in fact very effective, and they do
exists with some degree of technology that can really help with training. So as Julio mentioned, I was very fortunate to be invited to participate in, you know, kind of creation of or suggestion of a plan of how to how to maximize trainee education during the pandemic. As I'm sure you experienced there, trainee education pretty much in terms of endoscopy came to a halt with COVID and is only slowly starting to pick up now, particularly here. So we broke it down into the peak phase, plateau phase, and recovery phase. And you can see here that really it was really just based on early on very limited hands-on training, and simulation-based training was also very limited because we couldn't really congregate. As we enter the recovery phase, we suggested considering adding trainees to new procedures as they become indicated, maybe in spaces where they don't normally help to scope in order to help with the volume, and also including them in cognitive things like telemedicine as well. The brunt of it, however, was that we really needed to adapt a virtual learning platform, and suggested using web-based lectures with a focus on interactive learning, using enhanced video-based education, such as recorded endoscopy cases, and perhaps reviewing those jointly with a trainee and a senior attending. There are a host of national webinars and didactics that have become available through mostly the GI societies, but really in multiple different forms. And what was wonderful about time during COVID is that I think the resources were really being highlighted around the world. So there were opportunities that we had never known of before that we could take advantage of, or at least for our trainees. And then social media really came into play with even a Twitter-based sort of lecture series or interactive discussions. So in terms of the resources that were available for this education that we recommended during COVID, and I would say kind of going forward for some amount of time, are obviously recordings of live endoscopy courses, and most courses do have some form of edited archives available. Sometimes they do require membership in either the society or as a part of the course. However, I think those we will see become even more available. For example, NYSG's annual course, those videos are available on the website. YouTube videos have always been a place to go to find specific techniques or specific endoscopists, and they continue to remain a source of endoscopic videos. The video journals, such as Video GIE, obviously are a very good source of virtual education. As I mentioned, the society websites have really risen to the occasion and are very conscious of the fact that they will need to increase their video libraries. And then there are endoscopy platforms or apps such as Endoscopy Now, which is a downloadable app, and that really provides a number of things, including alerts to papers and a library of videos, as well as announcements of webinars. There are individual endoscopist libraries, obviously. There's also computer-based gaming apps and future online live endoscopy courses. So for example, this is GastroX. It's an endoscopy gaming app. It is downloadable and free. It's very rudimentary in terms of the actual procedures that are available. They're very simple, like biopsy and polypectomy, and it doesn't exactly match a scope as it's a phone-based procedure, but it is kind of speaking towards the fact that we now need to combine the idea of gaming and endoscopy if we're going to move to more of a formalized virtual platform. The endoscopy apps that I mentioned, this is the Endoscopy Now. I highly encourage all trainees to download it, but certainly all seasoned endoscopists as well. It again allows for alerts to
news with regards to industry or governmental regulations. It alerts one to journal articles that are available in your areas of interest, videos. There are video libraries available in different formats, and webinars are held there, as well as highlighted by the app. And these might be either industry-based webinars or even non-industry-based webinars. And then, of course, there's on live endoscopy. Now we will see more of our endoscopy courses go to a virtual format. I definitely invite you all to join us on next Friday for Endoscopy on Air. That will really be a monumental event, traveling around the world, highlighting top endoscopists around the world as well. And I think everyone is conscientious of the fact that this will be our new form of virtual education, and I think the teaching will be formatted more to fit that objective. So what are the challenges of formalizing this virtual education? Again, how do we maintain the principles that were outlined pre-COVID with this focus on the learner-centric model and the conscious competency of the trainer, when there's not as much real-time interaction between the trainer and the learner? Most of the current resources were created out of the context of training, so if you will, retrospectively, and don't necessarily have the same outlined objectives and sort of teaching in the way of competency or conscious competency-based training. The current video libraries, like I mentioned, don't have specific objectives, so they tend to be more highlights of unique cases or novel techniques as opposed to very basic techniques. And most of them are endoscopic view rather than involving the external environment or the hand-scope interaction. So for our future, we really need to keep in mind the trainees are going to need to drive this, since they are the ones who have to gather all this information. It should integrate all the methods that I described, such as videos, virtual reality, artificial intelligence, simulators, and these apps. We now need to do a train the trainers in terms of training virtually. And the recording should really include a more comprehensive view, maybe even recording trainer and trainee interaction while teaching the case. In addition, the videos should be more basic and task specific and adjust to the needs of the trainee and the level of the trainee. We need to develop a method for virtual feedback since we are not there real time. And build libraries that have case correlation so there's more understanding of the clinical course and what we are seeing endoscopically. We can create endoscopy room classrooms in which multiple viewers can watch a trainer do a procedure with specific objectives, and more importantly, work with industry to really develop more use of haptic technologies that can be used on a very personal level, even within your own home. I think in summary, this is virtual endoscopy training is already here, but it will definitely be the way of the future. We just need to adapt these newer teaching paradigms and adjust them to a virtual platform and collaborate with our device and technology industries. But we cannot forget that ultimately repetitive live endoscopy is the brunt of our training, and that can't be replaced. Thank you. Okay, Amrita, thank you very much for this overview. I think the world of training is changing because of, and we need to, this change over the last years. And I think just the COVID pandemic is just bring us the opportunity to move forward in this new way of how to manage the training. So thank you for the overview. Please stay with us for a few minutes more, because now I'm going to give the word to Leopoldo. Leopoldo, vamos con el turno de preguntas. Si tenemos alguna pregunta que nos han emitido para alguno de los ponentes, no sé si tienes tú alguna. Sí, aquí tengo algunas. Andrés Sánchez Yagüe le pregunta a Eduardo si disponéis de una bata para cada procedimiento y de una mascarilla FP2. Buena pregunta. Sí, a ver, lo que disponemos de la bata impermeable, que ahora son batas
que se lavan, ¿no? Siempre Reutilizables. sí, son reutilizables, se lavan. Esa solemos mantenerla toda la mañana. Tenemos otra bata porosa que nos ponemos encima, que es la que tiramos después de cada procedimiento, y hacemos una mascarilla, con la mascarilla FFP2 hacemos el uso extendido que está publicado, que es utilizarla la jornada de trabajo, o sea, te la pones al principio de la jornada y cuando terminas la tiras. O sea, el uso extendido aceptado en la literatura, que por lo menos que yo haya encontrado son 8 horas, o una jornada de trabajo, el consenso es Asia-Pacífico, creo que además hasta lo refleja, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Otra pregunta del doctor Javier Crespo, que pregunta si habéis tenido algún caso de transmisión nosocomial del virus. Entiendo que dentro de la unidad de endoscopia. Sí, que sepamos no. De hecho, si uno hace un poco de investigación epidemiológica, porque la hemos hecho básicamente nosotros en la unidad, el foco está en el estar donde la gente se junta a desayunar, ¿no? Es decir, cuando empezó la pandemia, a pesar de que ya íbamos diciendo, mira, no metáis ahí tanta gente, hubo cierta relajación de la disciplina y yo creo que ahí fue donde se disparó el tema, ¿no? Relacionados con procedimientos endoscópicos, no. Y de hecho, yo tuve que hacer hice algún paciente COVID positivo en la época, en aquellas mascarillas que nos retiraron porque no cumplían los criterios y no me contagié, ¿no? Ni nadie se contagió del personal, ¿no? Sin embargo, fue cuando cuando nos relajamos en las salas de estar, que es yo creo que el punto flaco, el tendón de Aquiles. Muy bien. Otra pregunta del doctor Miguel Ángel Rodríguez Gandía, que pregunta si todas estas medidas de protección, limpieza, etcétera, deberíamos haberlas hecho con y sin COVID. A ver, yo creo que esto, hacerlo sin COVID, yo creo que es excesivo. Y además, yo confío y espero en poder dejar de hacerlo cuanto antes. O sea, en la modalidad en la que estamos haciéndolo ahora. Es verdad que, y además vista la experiencia italiana, que pasa que desconocemos mucho. Y el problema es que hay muy poca evidencia cierta. Yo he leído un artículo de una revista de física del primer decil de la física, que dice que hay artículos antiguos, debe ser de marzo o febrero, ya antiguo ya. O sea que, tal y como vamos, que dice que el coronavirus se queda en los aerosoles un mes. Es decir, esto ya es la invasión de los ultracuerpos que entra por la ventana y te infecta, ¿no? Es decir, hay modelos matemáticos y modelos físicos y de todo tipo. Además, el desconocimiento, pero si vemos la experiencia italiana haciendo COVID positivo con mascarilla quirúrgica, probablemente se hubiera evitado mucho, hubiéramos evitado o podíamos haber evitado contagios o evitarnos contagios a partir de ahora, cuando pase el COVID, simplemente poniéndonos una mascarilla quirúrgica, los guantes ya no los ponemos y una bata porosa. Probablemente evitamos contagios de gripe, nos evitemos catarros, nos evitemos conjuntivitis víricas que han tenido algunos compañeros míos relacionados con la endoscopia. Es decir, probablemente ciertas medidas de higiene debemos de mantener. Lo que estamos haciendo ahora, yo espero que no, porque además es muy incómodo, ¿no? Bueno, además es poco eficiente, digamos, porque claro, no podemos hacer tantas endoscopias como antes. No sé si tenéis preguntas los demás. Yo tengo una pregunta no sé si me escuchas, Fernando. Sí. Fernando, yo hay un tema que no has tocado y yo creo que ha habido un cambio ahora en Baveno. ¿Qué estrategia estáis haciendo o qué crees con respecto al cribado de las varices esofágicas que estamos haciendo? Varices esofágicas pequeñas, los endoscopiamos cada 6 meses, una vez al año. Y yo no tengo los datos, estamos ahora precisamente en el servicio, en la unidad, intentando ver cuáles son los cambios que hay y hacemos endoscopias todos los años a varices pequeñas que siguen siendo pequeñas una vez y otra vez. Parece que el nuevo consenso de Baveno están diciendo que quizás no tenemos que ser tan sumamente estrictos y hacer endoscopias cada año. Y para en realidad nosotros, que sabéis que somos un centro de trasplante y creo que pacientes hepatópatas cirróticos tenemos todos muchos en las unidades, es uno de los campos que tenemos que replantearnos, como digo, en el seguimiento, porque yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, que la clave no está tanto en la indicación, que a veces es difícil discutir, sino que creo que no nos adaptamos correctamente a los protocolos de seguimiento de un montón de patologías. Y yo ahí es donde meto, que no has nombrado, porque no aparece en el documento el seguimiento de las varices. ¿Cuál es tu opinión de este tema? Bien, yo creo que va a pasar como está ocurriendo con el Barrett, como está ocurriendo con los pólipos, que hemos partido de un comienzo en el que se hacía muchísima endoscopia de seguimiento y se están acotando las endoscopias de seguimiento. Y va a pasar lo mismo con las varices. No sé exactamente en qué va a quedar, la verdad es que no lo sé,
pero yo estoy contigo en que se hacen demasiadas endoscopías de seguimiento para varices. No sé qué va a pasar. Babé está claro que ha cambiado en lo último. En la época de COVID las recomendaciones de la sociedad han sido dejar de hacer, como sin preocuparse mucho de lo que podíamos encontrar. Bueno, si no se preocupan mucho los hepatólogos, yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos menos, ¿vale? And I have another question for you, Amrita, from Javier Crespo, who is the president of our society. So in your opinion, should a virtual learning curriculum in endoscopy be established in the future? Should we go in that line as one of the future for the fellows? And not only for the fellows, for the advanced endoscopists? Yeah, I think we definitely should start working on a more formalized virtual education, because first of all, we don't know what will happen with resurgence and or in the future if similar pandemics or events might occur. And I think in general, I think there's a good way to be able to take on the changes that we are talking about, really making education more about conscious competence and cognitive learning. I think that's easily adaptable to virtual training. And so it should be a combination of virtual training but again, the sort of hands-on learning environment can't go away. But I think a hybrid, more of a formalized hybrid technique is definitely the way to go in the future. And it's much easier to do on a larger level. I think, to your point, not just advanced endoscopists, although, as the studies do point out, as your level of expertise increases, the value tends to decrease from just virtual-based education. But I think there's also a lot of room for continued education for those, for example, who've been out in the world, in the endoscopy world for a while and want to adapt newer techniques, such as newer advanced resection or polypectomy techniques. Having a virtual-based education can make that easier and can create a level of quality that we can sort of enforce throughout the endoscopy world. Okay, thank you. I fully agree that that's probably the way to go. Not only virtual, but probably a combination of both virtual and hands-on, because at the end, this is a manual learning and we need to adapt, but probably a combination of both could be the way to go in the future. Bueno, yo creo que estamos justo en tiempo, son las 16:45, que era el tiempo que teníamos para la mesa. Leopoldo, si te parece, cerramos la mesa. Quería darte las gracias, Leopoldo, por estar aquí conmigo moderando esta sesión. Gracias, Eduardo. Gracias, Fernando. Thank you, Amrita. Ha sido un verdadero placer estar aquí en esta mesa con vosotros y espero que a la gente que haya estado siguiéndonos le haya gustado, por lo menos tanto como me ha gustado a mí. Y espero que este formato, que es un nuevo formato de reunión, de congreso, de forma de interactuar entre nosotros, pues que les sirva a la gente, que les sea de ayuda. Y espero que nos encontremos pronto tomándonos una cervecita o una Coca-Cola, lo que haga falta, mejor una cervecita, ¿vale? Y que podamos volver a compartir tiempo una vez que haya pasado la pandemia, que la situación o esta nueva normalidad que dicen que vamos a tener, que realmente sea eficaz y la tengamos. Muchas gracias a todos, a los que nos estáis escuchando, a vosotros por participar y a la sociedad y a todos los técnicos que están trabajando con la Sociedad de Javier por el esfuerzo que se ha hecho para poder estar aquí todos juntos y compartiendo conocimientos y avances en endoscopia. Creo que vamos a hacer un pequeño inciso para pasar después con Andrés y con Joan, que serán los que moderen la siguiente sesión de endoscopia. Nuevamente, gracias a todos por estar aquí.